Bueno, ¿qué dices si iniciamos con el tema de reanimación cardiopulmonar? Sí, sin problema, vamos haciéndolo charla, ¿qué te parece? Va, antes de iniciar como tal, puedes hacer una pequeña presentación de tu currículum y tu perfil que tienes actualmente, Quique. Ok, claro, bueno, yo soy licenciado fisioterapeuta, soy técnico en urgencias médicas, por ahí acabo de terminar un posgrado de una maestría en educación basada en competencias. Ujú. Por ahí tengo una profundización muy importante en lo que es la fisioterapia cardiorrespiratoria. La última formación que tuve en esa área fue en la Náhuac Mayab. Por ahí me formé en un curso de certificación que ofertó la maestra Montserrat Cruz, una fisioterapeuta especialista en esa área que alcanzó la especialidad cuando existía ahí en la Ciudad de México, en uno de los hospitales más importantes de cardiología. Eh, He colaborado eh, en la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas hace algunos años. Fui convocado como parte del staff que colaboró en la coordinación de los servicios de fisioterapia y servicios prehospitalarios. Eh, y pues bueno, me he dedicado gran parte también de mi formación desde que egresé a la docencia tanto a nivel técnico en el área de los paramédicos como también en el nivel superior. Actualmente me encuentro coordinando bueno, tengo la coordinación académica de la licenciatura en fisioterapia en una de las bueno, sí, importantes universidades aquí del centro de México, específicamente, bueno, de una institución de ayuda humanitaria que tiene presencia en más de 160 países. Entonces, pues bueno, aquí gustoso de platicar un ratito, Raciel. Va, Quique, antes de iniciar con el tema, pues felicidades, ¿no? Porque ya terminaste tu maestría y la primera intervención que tuvimos estabas, creo que, cursándola, ¿no? Es como a mitad. Y ante todo quería tener esta charla o platicar sobre RCP, pues por tu perfil. Pues los dos somos paramédicos egresados de la misma institución. Tú tienes el diplomado en rehabilitación cardíaca y actualmente yo también estoy cursando un diplomado, pero en rehabilitación cardiopulmonar y creo que vamos a comentar bastante bien la información. ¿Qué te parece si iniciamos con el tema? ¿Qué? Sí, sin problema. Muchas gracias por la felicitación y adelante, como gustes. Va, les estaba comentando que hace un día dejé un quiz ahí en las historias y lo primero que quería abordar en esta charla de reanimación cardiopulmonar es la cadena de supervivencia. ¿Podrías explicar cuáles son los eslabones y cuál es la importancia de seguirlas, Kike? Bueno, la cadena de supervivencia es un protocolo, es un algoritmo que se debe de seguir para cuando hay una parada cardiorrespiratoria. Esos eslabones de las cadenas de supervivencia son dos, uno que se puede aplicar en una etapa intrahospitalaria y otro en una etapa extrahospitalaria. El personal de salud no está exento a saber reconocer y utilizar, activar las dos cadenas de supervivencia. Por ahí regularmente la que más se nos enseña o se nos forma como fisioterapeutas es la externa, es en la que te encuentras afuera de un nosocomio, fuera de una clínica, fuera de un consultorio y a partir de ahí, estando en la calle, en un restaurante, en wherever, la comienzas a aplicar. Pero también hay otra que se activa el sistema de emergencia, pero no necesariamente el 911, avísale al médico responsable o al médico especialista o líder de esa brigada, por así decirlo, que va a comenzar la reanimación cardiorrespiratoria como tal. Esas cadenas de supervivencias las maquina, las estudia y cada 5 años las actualiza la American Heart Association o la AHA, que es la que se conoce a nivel internacional. Hay otra, la New York, pero la que más se utiliza por default a nivel internacional es la AHA. Exacto. Iniciaste con un buen punto, ¿no? Diferenciar las dos cadenas.
extrahospitalaria e intrahospitalaria. Y creo que como fisioterapeutas y más a los que se dedican al área cardíaca o a respiratorio, pues sería bueno tomar la formación como tal, ¿no? La de soporte vital básico, que pues la brindan diferentes instituciones como tal, pero también ahora que pues la fisioterapia se ha expandido a diferentes áreas, también sería bueno tomar el intrahospitalario, ¿no? Porque podemos tener experiencia o trabajar en un hospital, en el área de unidad de cuidados intensivos, que es un poquito más complicado y complejo, yo considero, y estaría bueno, ¿no? Tener esa formación. Y ante todo ahora, para agregar a la cadena de supervivencia, tenemos dos puntos, ¿no? Podemos hablar desde una cadena de supervivencia en un paciente adulto o pediátrico y como que solo hay unos cambios en cuanto a la activación y a la prevención, ¿no? Así que Sí, retomando un poquito el punto que mencionas, que es importante que los fisioterapeutas cardiorrespiratorios lo conozcan y lo dominen. Yo me atrevería a decir que no solo los cardiorrespiratorios, o sea, en general cualquier perfil de fisioterapeuta lo tiene que dominar y lo tiene que saber ejecutar. Algo que les comento mucho a mis alumnos cuando les doy esta clase o este tema en algunas de mis clases que tienen justamente que ver con esta cuestión, es de que aunque tu fisioterapeuta vaya por diagnóstico de ortopedia, tiene corazón y tiene pulmones. Aunque tu paciente vaya por diagnóstico neurológico, tiene corazón y tiene pulmones. Entonces, ningún paciente, ningún fisioterapeuta está exento de presenciar en algún momento, digo que esperemos que sea nunca y sea la última de todas, pero no estamos exentos a que llegue a ocurrir un siniestro como este, una emergencia cardiovascular, y que la tengamos que comenzar a atender. No darle el tratamiento definitivo como tal, porque no es dentro de nuestra competencia como profesionista, eh, como técnico especializado, por así decirlo, pues, según la norma oficial, no por otra cosa. Eh, pero sí comenzar a activar el sistema de emergencias, saber comenzar ese sistema, esa cadena de supervivencia, para que más adelante, cuando llegue el apoyo inmediato, sepamos cómo entregarlo y cómo propiciar que continúen con el tratamiento que uno ya comenzó de manera básica. exacto, Quique. Y le diste a un buen punto, porque ahora que estamos checando sobre adaptación cardiorrespiratoria, de reanimación cardiopulmonar, pues casi todos los pacientes, y más en México, tienen factores de riesgo, ¿no? Que influyen en cuanto a la presencia o la probabilidad de que pues caiga un paro respiratorio. Otro punto que quiero abordar en cuanto a la formación de soporte vital básico también es las actualizaciones, ¿no? Hablando de la cadena de supervivencia, creo que justo en esta nueva actualización en 2020 se agregó un eslabón más a la cadena de supervivencia, que es la recuperación. Y según el manual de soporte vital básico, pues indica que pues a algunos pacientes que hayan sufrido paro cardiorrespiratorio es bueno que se les envíe a rehabilitación cardíaca, y también justo es el propósito de este live, ¿no? De que pues cada 5 años se actualiza y pues van viendo la importancia de fisioterapia, tanto en rehabilitación cardíaca como en un paciente que sufre un infarto al miocardio. Sí, es un eslabón que se le agregó. Como comentábamos al inicio, son actualizaciones que la AJA hace cada 5 años. La última, que ya se está volviendo entre comillas viejita, por así decirlo, en el buen sentido, como tú lo dices, fue en el 2020. Eh, Recuerdo que esa materia se la di a un grupo en una universidad, este, recién comenzó el 2021, entonces se las di recién salidita del horno. Si no mal recuerdo, salió en el último trimestre del 2020 y justamente se le agregó el sexto eslabón. Ese sexto eslabón, como tú mencionas, tiene el nombre en inglés, pero prácticamente se refiere a la recuperación. Y la recuperación o sea, sí del paciente, pero también se refiere a la recuperación del equipo personal que se dedicó a hacer la maniobra de resucitación, y también dar cierta recuperación a los familiares, o sea, se incluye ya a los familiares o a los parientes del paciente
porque es un evento álgido, es un evento grave que requiere mucha habilidad, demanda mucha energía, demanda mucho estrés, mucha adrenalina en el personal sanitario. No solo se estresa a los familiares, sino que también el personal en haz bien la maniobra, cuenta bien los ciclos. En el caso ya de la maniobra avanzada es, pues, a ver, se va a aplicar o suministrar medicamentos, bueno, que la dosis sea correcta, que sea cada cierto tiempo, que sea, o sea, tiene que ir muy bien medido. Por algo hay un líder, y ese líder es el que comanda y desde de una vista externa comienza a guiar a todos los demás integrantes del equipo multidisciplinario que van a estar atendiendo. Entonces, en esa recuperación es, primero, a ver, el equipo multidisciplinario que actuó es, a ver, recupérate, va la retroalimentación. A ver, tú, Raciel, mira, estuvo bien tu compresión, lo hiciste muy bien, no te estreses, el paciente salió, no salió, hicimos lo humanamente posible. ¿Cómo te sentiste? No, es que no me acomodé. Ah, bueno. A ver, acá tardamos mucho tiempo en hacer el, el manejo invasivo o avanzado en la vía aérea. O sea, ese tipo de retroalimentación se refiere en la recuperación. También otra parte de avisar o sea, explicarle a los familiares qué fue lo que pasó, qué es lo que probablemente pueda ocurrir, cuáles son los riesgos de que el paciente haya salido de la parada cardiorrespiratoria, pero lo tengan que referir a la unidad de cuidados intensivos o cuidados cardíacos. Y algo también muy específico que esa actualización menciona es que, y lo dice muy textual, y si no estoy traduciéndolo de una manera incorrecta, es que no se debe de obviar o no se debe de ignorar a los niños. En caso de que hayan presenciado este evento grave, sí es importante que se les haga una explicación a grosso modo, no tan detallada, no tan específico, no con palabras tan técnicas, pero sí de hacerles saber de qué fue lo que sucedió en ese evento, justamente para también buscar, pues que se tranquilicen en medida de lo posible de todo lo que observaron, ¿no? Y pues bueno, la más importante y la más elemental es que se comienzan la recuperación en los cuidados cardíacos del paciente. Es cuando se deriva a la unidad de cuidados intensivos y, bueno, le llaman cuidados paro cardíaco también. Es que depende la interpretación o la traducción que le demos de la actualización que está en inglés, pero a grandes rasgos se va a la UCI y es candidato a valoración para medicina de alta especialidad de rehabilitación cardíaca. Ujú. Es cierto, ¿no? El último eslabón que estamos comentando ahora que me parece un poquito más integral la atención, tanto al personal que brinda las maniobras de RCP como a las personas, ¿no? Que están influenciadas o al familiar que le tocó este evento súbito. Algo interesante, ¿no? Comentabas de los primeros auxilios psicológicos, creo que también eso se ha agregado en las últimas actualizaciones y la nueva evaluación. Ahora, ya que comentamos este punto de la cadena de supervivencia, creo que este live nos va a dar tiempo nada más para abordar un grupo de edad, ¿no? Que es la RCP en adultos. ¿Nos podrías comentar el protocolo que se lleva o cuáles son los pasos, Quique? Ok, bueno, algo muy importante es que, pues bueno, tenemos el CABDE del proceso de resucitación, pero hacer mucho hincapié en que, bueno, se tiene que reconocer, se tiene que identificar si el paciente tiene parada cardíaca o no. Es cuando primero tienes que hablarle al paciente, tienes que ubicar, tienes que conocer si tiene estado de alerta o no. Si no está alerta, tienes que hacerle un estímulo verbal, tienes que hablarle, tienes que darte cuenta si responde ante ese estímulo. Si no lo hace, tienes que hacer un estímulo doloroso. Las guías te recomiendan que hagas una ligera presión a la altura del tercio medial del esternón, que es en donde, haciendo presión con el nudillo o con la articulación interfalángica de tu dedo, la proximal de tu dedo corazón, pues con esa la vas a aplicar de mayor fuerza.
Hay quien te dice en el argot prehospitalario que inclusive la puedes hacer acá atrás en la altura de la apófisis mastoide. Eh, Digo, son tips que ya ahora sí que ya en la praxis diaria se llegan a dar, pero yo en lo particular no lo he visto en guías o en literatura franca como tal, fuentes indexadas. Ya que, bueno, el paciente no responde al estímulo verbal, no responde al estímulo doloroso. Aquí, pues bueno, tienes que asumir que el paciente tiene pérdida del estado de alerta, lo que antes se conocía como estado de inconsciencia, que realmente no está del todo bien aplicado ese concepto. Y bueno, ya que se identifica si el paciente tiene pulso o no, de preferencia se sugiere que se palpe a lo largo de la trayectoria de la arteria carótida para el pulso carotidio. Se aconseja, según la literatura, que no tiene que ser menos de 5 segundos, pero tampoco no más de 15 segundos, porque menos de 5, probablemente si ese paciente tiene el pulso filiforme, no lo vas a alcanzar a apreciar y vas a comenzar a dar un RCP cuando a lo mejor no es necesario todavía. Y si te tardas más de 15 segundos, muy probablemente no es que te estés tardando o fallando a la hora de ubicarlo, sino realmente lo que va a estar pasando es que el paciente no tiene pulso y estás perdiendo tiempo para comenzar la maniobra. Y es ahí cuando se comienza la compresión. Eh, Bien importante, las compresiones inician, pero durante la compresión ya tiene que estar alguien, un personal sanitario, en el caso de que, bueno, sean 2 o 3 personales sanitarios dando la resucitación, se tiene que hacer ya el manejo, al menos básico, de la vía aérea. Desde el punto de vista del fisioterapeuta, por la competencia, no digamos de que sepa o no sepa, o sea, realmente si haces una certificación, pues obviamente vas a desarrollar esa habilidad y la destreza como tal, pero nosotros no tenemos ese permiso o esa autorización para hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Una ventilación invasiva, no tenemos esa competencia como tal, esa injerencia legal, por así decirlo, solo lo pueden hacer en determinado momento los técnicos en urgencias médicas intermedias o avanzadas, o en dado caso los médicos. Entonces, mientras tanto, en lo que se asegura la vía aérea, se tienen que comenzar las compresiones. En una de esas actualizaciones, la guía te marca que tienes que hacer las 30 compresiones por 2 ventilaciones 5 veces. Pero eso siempre y cuando ya tengas con qué suministrar o con qué administrar el volumen tidal o el volumen, la ventilación X. En caso de que no tengas todavía garantía de algún dispositivo o de un medio de barrera para no dar la respiración de boca a boca como tal tú, porque eso ya en teoría no debe de ser, tienes que seguir haciendo compresiones. En esa nueva actualización te dice la guía que las compresiones tienen que ser 120. En teoría, al combinar esas 120 compresiones, si vas al ritmo que debe de ser, te debes de tardar los 2 minutos que te tardarías haciendo un 30 por 2 por 5. En teoría eso es lo que debe de ser. En la actualización anterior, en la del 2015, te decía que tenían que ser 100. Bueno, en esta nueva, con base a los datos epidemiológicos que recabó la AJA y los estudios que tuvo que hacer antes de actualizar como tal, se dio cuenta que ese era el número de compresiones óptimas. Lo óptimo es que se haga una ventilación, pero en caso de que no tengas un medio de barrera o un dispositivo para poderla aplicar, tienes que concentrarte en la compresión. ¿Cuál es la lógica? En teoría te dicen que el poco porcentaje de oxígeno, de moléculas de oxígeno que se encuentren adheridas a los glóbulos rojos, ese es el que tienes que garantizar que siga circulando con las compresiones que vamos a estar dando. No es lo óptimo, porque al final, pues, necesitamos el oxígeno para que se pueda adherir a esas moléculas de glóbulos rojos y se pueda hacer el intercambio gaseoso. Pero bueno, en caso de que no tengas con qué, así debe de ser. Pero en caso de que sí, se puede utilizar una pocket mask, se puede utilizar la bolsa válvula mascarilla.
de preferencia la bolsa válvula mascarilla o el ambú, como se llega a conocer, debe de hacerse con la garantía de asegurar la vía aérea. En este caso podría ser con las cánulas orofaringias y, bueno, a grandes rasgos. Lo que no se recomienda es que exista un contacto directo de boca a boca por el alto riesgo de contagios al tener contacto con líquidos o fluidos corporales del paciente. Exacto, creo que en gran parte el protocolo, ¿no? De que se lleva para dar RCP en adultos. Y lo primero, ¿no? Verificar si la víctima responde, como habías dicho, ¿no? Desde un estímulo verbal, un estímulo doloroso. Si no responde, pues desde aquí ya puedes activar el servicio médico de urgencias. Y creo que todos debemos ya tener a la mano, ¿no? El celular, marcar al 911. En dado caso, bueno, algo que también hace un año estaba dando cursos de primeros auxilios y recomendaban que, pues, dependiendo del municipio o el estado en que te encuentres, es bueno tener los números de emergencias locales, ¿no? Porque, pues, a veces la ambulancia tarda en llegar, hay muchos servicios y sería mejor que, pues, tu municipio contara con una ambulancia y, pues, llegue el servicio fuese más rápido. Después comentabas, ¿no? De checar el pulso. En un paciente adulto, pues, lo recomendable es checar el pulso carotidio, que se encuentra al lado del cuello. Lo que a veces comentaba en clases es que sí o sí tienen que practicar, ¿no? Cómo localizar el pulso, porque como decías, ¿no? Hay pacientes que no vas a detectar el pulso a los 5 segundos o puede que por la falta de experiencia o práctica te tarde más, ¿no? Y como decía del inicio de este live, pues estos son una transmisión en la cual se va a hablar de conceptos completamente teóricos y pues si tienen la oportunidad de tomar un curso de primeros auxilios o de RCP como tal, pues sería bueno, ¿no? Practicar bien cómo detectar el pulso. Luego lo que comentabas, ¿no? De aquí ya, si no tiene pulso, inicias las maniobras de RCP. Llegando a este punto podemos clasificar, según lo que habías comentado, ¿no? De que si se maneja el manejo de la vía aérea, la utilización de equipo de barrera, la Pocket Mask, el AMBU, y aquí se podría hacer una calificación, ¿no? Como decías, en las guías o en el curso de soporte vital básico hablan de RCP solo con las manos, RCP relación 30 compresiones, 2 ventilaciones, y algo que comentabas muy importante, ¿no? RCP con equipo enfocado, ¿no? Que ya pues es un poquito más complejo. Quería hablar en este live, en lo que queda del tiempo, sobre RCP usando solo las manos, ¿no? Porque creo que todos los fisioterapeutas, todo el personal de la área de salud puede hacer este tipo de RCP y ante todo, ¿no? Personas civiles pueden ayudar a que pues el paciente tenga más probabilidades de sobrevivir. ¿Nos podrías comentar sobre las características de las compresiones al dar RCP solo con las manos, Quique? Sí, claro. Fíjate, haciendo un pequeño paréntesis ahorita con lo que comentas de que es importante que la gente, no solo personal de salud, sepa hacer este tipo de maniobras básicas. Hay un artículo muy interesante, yo me atrevería a llamarlo hasta polémico. Hubo una publicación de Colombia, no recuerdo si la publicación es del año 2017, 2018, el que un grupo de especialistas, los anestesiólogos, que pues, por excelencia ellos son los que, o sea, sí los urgenciólogos, pero los anestesios se consideran que son de los padres de la reanimación. El que inventó la RCP por ahí de la década de los 60 fue el doctor Peter. Él era anestesiólogo. Había una publicación de que un grupo de anestesiólogos, valga la redundancia, comentaban que llegaban hasta mencionar que alguien que no fuera anestesiólogo y que tuviera ese conocimiento o el adentramiento muy básico, lo llevaban a un cierto punto como intrusivo. Comentaban que la RCP o se tenía que hacer avanzada como debía de ser, o mejor ni siquiera intentarla. Una publicación que me llamó mucho la atención, como, o sea, tendrán razón, probablemente con los argumentos que exponían, pero
la estadística nos dice otra cosa. La estadística nos dice que entre más personal ego sepan el conocimiento mínimo, básico, fundamental para reconocer reconocer una parada cardiorrespiratoria y comenzar una resucitación, el paciente tiene discreto porcentaje más alto de poder sobrevivir. Y pues bueno, hablando un poquito acerca de las compresiones, volvemos un poquito a ese tema del personal ego. No tiene nada malo ser personal ego. Aquí la cuestión es que necesitas tener el adiestramiento o la capacitación necesaria. Ya ni siquiera estar facultado, estar capacitado para hacerlo. Porque el hacerlo con un fundamento teórico práctico, con un taller previo, pues te da la destreza mínima indispensable para poderlo realizar de manera efectiva. Por ejemplo, la compresión se tiene que realizar hasta aproximadamente lo de 2 pulgadas de profundidad y tiene que ser a un ritmo constante. Ese ritmo, de hecho, bueno, en esa última actualización mencionan la canción de Staying Alive de los Bee Gees. Este año, no recuerdo si creo que fue a mediados de este año, no, a ver, estamos en agosto. No, yo creo que fue en el primer trimestre del año, si no me recuerdo. Ahorita busco ahí la publicación. En el Twitter oficial de la AJA, yo sé que Twitter no es como tal una fuente indexada, perdónenme, ya sé, pero era la cuenta oficial de la AJA, mencionaba que la canción de Rackety, creo que sí se llama, de Bad Bunny, igual tenía los mismos beats de 100 a 120 beats por minuto que te daban y te obedecían el ritmo de una resucitación cardiorrespiratoria, una RCP. Entonces, pues bueno, importante garantizar ese ritmo, esos beats, esas compresiones por segundo, para poder permitirle al corazón que, bueno, se relaje lo suficiente, simulando una diástole para que se pueda alojar la mayor cantidad de sangre en las aurículas, en los ventrículos, para después dar la oportunidad de comprimir, simular una sístole, para que se pueda inyectar la sangre principalmente del ventrículo izquierdo y pueda hacer pueda continuar la circulación como tal. Esa es la forma correcta en la que debe de ser. Entre más rápido lo hagas, menos garantía vas a tener. Entre más superficial lo hagas, menos va a funcionar. Entre más profundo lo hagas, tampoco te va a servir. Entonces, sí hay que llevar una cadencia, un ritmo muy específico. Exacto. Ahora que comentas el tweet que hizo la AJA hace unos meses, yo también lo vi, hasta le tomé captura, creo que le va a subir una historia, pero sí, ¿no? Cada año actualizan sobre los ritmos, ¿no? Los beats que manejan. Lo que comentabas, ¿no? De las características específicas de una compresión para que sean de alta calidad, mencionaste eso, ¿no? De comprimir al menos 2 pulgadas o 5 centímetros el pecho del paciente. También la otra, la frecuencia, ¿no? Debes mantener de 100 a 120 compresiones por minuto. También algo importante que dijiste esto, ¿no? De tratar de que el corazón se relaje y se contrae. Por eso dice el manual, ¿no? De que debes permitir la expansión torácica del paciente. Y ante todo, ¿no? Minimizar las interrupciones, porque los que han tenido experiencia, los que han dado RCP, creo que aguantas el primer ciclo o 2 minutos y ya terminas súper cansado, ¿no? Otra característica, otro punto a tomar en cuenta en cuanto a las capacitaciones prácticas, que sí o sí debes tener una buena condición física para aguantar al menos 2 o 4 minutos como tal. ¿No es así, que? Sí, de hecho eso es uno de los criterios que existen para detener o no comenzar la RCP, es que sea una enfermedad terminal, que sea algo que tenga ya una indicación legal de no resucitación, y una de esas es justamente si no se garantiza, sí, la seguridad y la buena ejecución, la seguridad del proveedor sanitario, pero también una buena calidad de la técnica como tal. Ese típico ejemplo de que, ¿qué harías si de repente estás tú solo y estás haciendo la compresión y te cansas? Bueno, en teoría, si ya no tienes la facultad física en ese momento de poderla continuar y eres el único, pues no te queda de otra. En cambio, si estás con más proveedores sanitarios,
pues tienes la oportunidad de hacer la rotación, ¿no? Ya me cansé, continúa, cúbreme, rotamos. Por eso la importancia de siempre estar contando en voz alta cuántas compresiones voy, o sea, cuántas llevo para que el que me haga relevo sepa inmediatamente en dónde te quedaste y las pueda continuar de manera óptima. Ujú. Buen punto, ¿no, Quique? Y creo que el protocolo también es bastante específico en ese punto, ¿no? De que si ya identificaste que el paciente no responde, no tiene pulso, ahí te marca, ¿no? Tienes que activar el servicio médico de urgencias o pedir ayuda a alguien que esté cerca. Y como dices, tal vez cualquier persona puede dar las compresiones y ante todo, ¿no? Creo que el servicio médico de urgencias también tiene la opción de que te dé las indicaciones por teléfonos a una persona que ni siquiera sabe sobre RCP, pues puede iniciar con las compresiones, ¿no? Creo que es el punto importante de estudiar bien el protocolo o estar en práctica o en actualizaciones constantemente, ¿no? Porque te da esa facilidad y esa experiencia para brindar una buena RCP de calidad. Sí, totalmente. De hecho, esa parte de la activación del servicio de emergencias es un eslabón antes de comenzar la RCP. O sea, primero tienes que identificar, ya identificaste, ahora sí, avisa. Es el típico ejemplo de, a ver tú, Mirón, marca el 911 y pide un desfibrilador y regresas y me dices qué te dijeron. Eso, fíjate que durante las capacitaciones o las clases de ese tema, se presta, ¿cómo va a ser? Es obvio de que si me mandas a hablar, pues voy a regresar a decirte qué onda. Pero ya en el evento agudo, ya en el evento ya crítico, de estrés, de pasar un mal rato, sobre todo para la gente que es la primera vez que le toca presenciar ese tipo de eventos y no necesariamente es personal de salud, entre comillas, se friquean, o sea, se asustan, se bloquean, no saben qué hacer, y hay gente que te dice, sí, ahorita hablo, y se va y no habla y ya no regresa. O hay gente que habla, pero no te avisa, no te confirma si sí van a llegar. Porque algo que suele ocurrir en las corporaciones, y no digo que esté bien o que esté mal, o sea, es algo que ocurre. Si tienes 4 ambulancias para cubrir toda la zona metropolitana de Oaxaca, no sé si tengan zona metropolitana, perdón, supongo que sí. Si solo tienes 4 unidades y ya tienes más de 4 servicios que te están pidiendo llamados de la unidad, pues va a haber un momento en que no vas a tener manera de abastecer esa demanda. ¿Y qué va a pasar? No vas a mandar a nada, a nadie, no vas a enviar unidad. Entonces, va a haber un momento en que el radiooperador te va a decir, no tengo unidad disponible, márcame de rato, o marca este otro número, o te recomiendo esta otra corporación. O sea, uno trata de cómo no batear el servicio en el buen sentido, entre comillas, pero sí tratar de darte una solución lo mejor que se pueda con base a las posibilidades. Entonces, hay ocasiones en que, pues bueno, eso le dice el radiooperador al que llama, pero como el que llamó ya no regresó, pues ya no tuviste forma de enterarte. Entonces, tú puedes quedarte haciendo la RCP la media hora, la hora y media, y si no va a llegar nadie, pues tu RCP a final de cuentas no va a ser significativo, no va a ser óptimo. Exacto, ¿no? Es la importancia de tomar los cursos de soporte vital básico porque pues te entrenan como tal, ¿no? Y ahora que comenta eso, ¿no? De que hay personas que le das las indicaciones de pedir una ambulancia, pero tal vez dicen, no, una persona que se desmayó o que se cayó o no responde. Lo importante es dar las indicaciones, ¿no? Decir que pues encontraste una persona inconsciente, que no tiene pulso y se inicia el RCP, ¿no? Para que pues tomen la importancia también el radiooperador y pues envíe la unidad como tal. Y es algo bastante frecuente, ¿no? Porque a veces te piden valoraciones que piensas que son súper leves, pero al final son súper complicadas, ¿no? También tener ese punto. Y ante todo, esto lo entenderán las personas que pues están en el ámbito de atención prehospitalaria, porque es bastante frecuente los casos que nos tocan así, de esta manera. Bueno, Quique, sé que no tenemos mucho tiempo para hacer la charla y creo que vamos a retomarlo en unas semanas. ¿Qué te parece? Sí, sin problema, no. Ya sabes que yo gustoso
de colaborar y que me invites, Graciel, a hacer en vivos en tu perfil. Y cuando quieras, nos programamos y podemos hacer una segunda, tercera, cuarta parte de este tema que es muy extenso, es muy interesante y ahora sí que prácticamente es vital. Algo que yo le digo a mis alumnos, y espero que no me dejes mentir, es que em, sabemos que la salud hay muchas guías, hay muchos protocolos, hay muchas bases literarias para hacer nuestras praxis de tratamiento. Eh, Sabemos que esas guías, pues como tal, es un parámetro en el que, ok, a lo mejor con el paciente Raciel puede aplicar de una forma, pero con el paciente Gil se aplica de otra forma. O sea, es una guía, es un protocolo que tú puedes moldear con base a la necesidad del paciente y a las posibilidades también de tu recurso, tanto teórico como de destreza práctica, como de material, como de espacio. Pero algo, la guía que por nada del mundo se tiene que obviar y se tiene que cambiar y ni se tiene que omitir ningún paso, el RCP, el algoritmo de la cadena de supervivencia de la reanimación cardiorrespiratoria, tanto básica como avanzada, se tiene que seguir al pie de la letra. No hay de otra aquí, no. Y si le quieres jugar no, mira, vamos a empezar así o así, y vas a caer ya no hablamos de omisiones, sino vas a caer en negligencias y al final de cuentas es una consecuencia médico-legal pues de gran relevancia. Va, Quique, creo que, como dices, es un tema extenso y con esta primera transmisión y retomando el live, quería dar como un tipo de introducción y abordar como que los puntos más importantes. Creo que vamos en otras intervenciones vamos a profundizar más y quedamos pendientes, ¿no? Para las fechas. Sí, sin problema, seguimos en contacto. Muchas gracias a los que estuvieron presentes y a los que vean la grabación más adelante. Va, Quique. Nos vemos. Órale, que estés muy bien, cuídate mucho. Igualmente.